Apreciados aprendices, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión virtual. Vamos a dar unos minutos para que se conecten otros estudiantes que están en este momento ingresando a la sesión. A las 7:05 iniciamos. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a esta cuarta sesión virtual de Cocina Internacional. Saludamos en este momento a quienes se conectan, a Carlos López, a Carolina, Darling, David Alejandro, Esteban, Franjoli, a José, a Juan Toballo también, Karen Dimate, a Martín, a Paola Silva y a Andrés. Bueno, iniciamos. El día de hoy tenemos programada la sesión que tiene que ver con la cocina del continente americano en general. Es una cocina que ya la vamos a tratar, que van a ver ustedes que tienen una diversidad y una influencia grande por diferentes migraciones, diferentes influencias que ha tenido a lo largo de su historia. Y vamos a dar inicio a esta sesión permitiéndole aquí el ingreso a todas las personas que se van conectando. Vamos a dar inicio a esta sesión con una pregunta que siempre hacemos a manera de sensibilización o de reflexión, si le podemos llamar. Y la pregunta la voy a establecer en este momento aquí en el chat. Y esa pregunta dice lo siguiente, para que la vayan pensando, analizando y desde luego contestando mediante el chat. También les invitamos a que dejen sus micrófonos en silencio para que no tengamos ningún tipo de interferencia en la transmisión de esta sesión. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las cocinas del continente americano ha influenciado la cocina colombiana? ¿Cuál de La las... venezolana. Bueno, entonces lo vamos a poner por favor mediante el chat y los invitamos a que dejemos los micrófonos en silencio. ¿Cuál de las cocinas del continente americano ha influenciado a la cocina colombiana? ¿Hace décadas o inmediatamente en el último tiempo? ¿O de qué manera la ha influenciado? ¿Cómo la han sentido en las diferentes ciudades o municipios donde se encuentran? Toda vez que pase la sesión, que expliquemos el contenido que tenemos para hoy, damos atención de pronto a esas posibles, digamos más bien inquietudes que puedan llegar a tener con la ejecución de las actividades y demás. Bueno, entonces vamos iniciando con la participación, por ejemplo, de José. Nos dice que la cocina peruana, inclusive Juan también lo dice así, cocina peruana. Entonces, pues es una cocina que efectivamente ha influenciado a Colombia, ha influenciado prácticamente a diferentes O sea que, latitudes no sea, gastronómicas. Les invito por favor a que dejemos el micrófono en silencio, ¿vale? Confirmemos que tengamos no, el es micrófono que en la silencio. pregunta, la pregunta era, ¿cuál cocina? ¿Cómo es? Espere. Estoy escuchando a Juan, si dejamos el micrófono en silencio es tan amable para poder socializar la participación de todos. Muchísimas gracias. La cocina peruana ha influenciado pues muchas de las cocinas del mundo, más allá también de influenciar, ha hecho mucha presencia. Digamos que hemos podido notar diferentes establecimientos de comida peruana, tal vez cevicherías en algunos lugares, en otros lugares también, por ejemplo, en el caso de Bogotá y tal vez otras capitales también se está viendo el tema de los sándwiches con G, sándwiches, no sándwiches, que son muy famosos en el Perú, entonces ya van haciendo también presencia. Desde luego, platos muy importantes, como lo vamos a ver más adelante en la presentación, que vamos viendo que van haciendo presencia en el contexto gastronómico nacional colombiano. Entonces, de alguna manera van influenciando las costumbres y las preferencias y los gustos de las personas en el momento de la alimentación.
Aquí vamos a ver que Esteban nos dice que la cocina argentina también. Fíjese que Argentina, y lo veía hace unos meses en los Estados Unidos, va influenciando diferentes estilos de cocina del mundo a partir de la migración que va teniendo en este momento el pueblo argentino por situaciones propias que está viviendo el país de la Argentina, y van migrando, y en la medida que van migrando a otros lugares, como siempre, las personas cuando migramos llevamos nuestros sabores, nuestra cultura propia gastronómica, y de alguna manera nos van influenciando. En el caso de Argentina, en Colombia, de seguro lo hemos visto en todo el tema de la preparación de carnes a la brasa y los diferentes términos, y el estilo del asado argentino, que es muy particular. Entonces, es verdad que la vamos viendo. Aquí Franjoli nos habla de la cocina asiática. Desde luego es una influencia, pero pues estamos viendo, digamos, en el caso particular de hoy, la cocina americana, no solo latinoamericana, sino del norte también. Muy bien, la cocina peruana, que nos dice Juan Puerto también. Vamos viendo más personas que se conectan a esta sesión. Tenemos la influencia. Vamos a ver, algunos que nos dicen, otros pueden decir que no hay ningún tipo de influencia. Entonces aquí dice cocina peruana. Aquí dice Carlos López, yo considero que la migración de personas desde países del sur del continente han llegado con diversas tradiciones gastronómicas, como por ejemplo desde el Perú, Argentina y Brasil. Eso tiene toda validez. Brasil, por ejemplo, ya hablamos un poquito de Perú y Argentina. Brasil, por ejemplo, nos ha permeado positivamente con el uso, por ejemplo, de la yuca y de harinas como la fariña, la farofa. Inclusive también lo tenemos dispuesto para la presentación de hoy. Todo aquello, digamos, aquellos que hemos necesitado algún tipo de producto, materia prima que tiene que ver con Brasil, accedemos mediante la zona del Amazonas. Podemos conseguir productos como el aceite de dendé, como el payo, la calabresa, como la misma cachaza para el tema de coctelería, en fin. Pero sí, desde luego hay influencia también del Brasil. La mexicana ha hecho presencia. Yo tengo algo particular con la cocina mexicana que he notado en algunas ciudades del país, aquí en Colombia, y es digamos, la visible presencia, el visible aumento que ha tenido el concepto de las taquerías en Colombia. Me llama mucho la atención, no sé si a ustedes les ha pasado. He visto muchos negocios de tacos últimamente. Yo pienso que, pues sí, desde hace muchos años, pero fundamentalmente en los últimos 4 o 5 años, cada vez más y más negocios de tacos. Es una comida muy popular en el caso de la cocina mexicana, y más producto, no solo, digamos, de platos preparados, sino de insumos, ¿no? De materias primas. Digamos, lo ve uno también con los estudiantes presenciales, digamos, como esa inquietud por el maíz mixtalizado para hacer las tortillas, o digamos, bien hemos visto que hace no sé, unas cuantas décadas el tequila ha hecho presencia, pero ahora llegan más marcas de tequila, y muy probablemente con unos precios mucho más asequibles, y en tiendas de cadena que tienen precios favorables o que son de carácter muy masivo. Entonces va uno viendo cada vez más tequila, pero en los últimos años también hace presencia un licor como lo es el mezcal, que era mucho más asequible, digamos, traerlo, y ahora ya lo va viendo uno en el mercado nacional. Entonces esto tiene que ver con la cocina mexicana, como les decía, no solo con el producto ya preparado, sino con algunos ingredientes, así como los chiles, que nos llegan chiles secos desde México, como el guajillo, el ancho, el chile poblano, en fin, cada vez es como más notoria la presencia, digamos, la influencia de la cocina mexicana acá y bueno, en muchos lugares del mundo. Entonces, bueno, pues hay diversas opiniones, siempre son importantes en esta parte de la sensibilización o inicio de la clase.
Quiero por favor que alguien me confirme si en este momento están viendo la presentación que dice Cocina de Latinoamérica. Quisiera saberlo para dar inicio. Si alguien me contesta mediante el chat o Sí, señor. muchas Sí, gracias. señor. Son muy amables, listo. Entonces Latinoamérica, aquí vemos el mapa de Latinoamérica y al final vamos a ver algo del norte de América. Entonces aquí tenemos algunas de las banderas, el continente, en fin. Vamos a iniciar con una cocina muy particular, que es la cocina chilena. La cocina chilena. Confirmo si en este momento están viendo la diapositiva de Chile. Sí, señor. Gracias. La gastronomía de Chile, pues, fundamentalmente indígena, ¿no? Como la mayoría de las cocinas o casi todas prácticamente las cocinas del continente americano. Entonces estamos hablando del producto antes de las preparaciones y principalmente este país que es notoriamente alargado, como ustedes se dan cuenta en el mapa o lo sabemos en el mapa, de norte a sur tiene una gran extensión y tiene una gastronomía basada en los pescados y mariscos por la gran extensión de costa que tiene, ¿sí? Eso hacia lo que es hacia lo que es la costa, pero con una influencia muy marcada en todo lo que es montaña, en donde nos encontramos el maíz, donde nos encontramos la papa, ¿sí? Donde nos encontramos, por ejemplo, también el frijol, ¿sí? Y desde luego que también con los procesos de la conquista y demás, nos llegan productos al continente y nos llega a Chile productos como la aceituna y como el aceite de oliva. Entonces Chile, por su carácter de estar en el extremo sur de América, pues tienen un comportamiento climático diferente a quienes estamos aquí en el trópico. Entonces se dan a la tarea, digamos, de cultivar uvas y se dan cuenta que pueden producir vino. Entonces, de la misma manera, el producto de la aceituna y la semilla, entonces empiezan a cultivar y se produce aceite de oliva y aceitunas y demás. Y también llega con la conquista productos como las anchoas. Entonces empieza como esa mezcla, ¿no? De lo que tiene el país contra lo que llega con la conquista y se van formando, digamos, estilos de comida. Entonces ahí hablamos del aporte, ¿no? Del vino con la migración francesa, con las técnicas para producirlo. Tanto así que en un momento dado en Francia una peste, digamos, que afectó mucho el cultivo de la uva y fue Chile quien termina siendo protagonista en ese momento de escasez y de baja producción de vino en Francia. Entonces es un país bien interesante en el uso, por ejemplo, y en la producción de manera masiva de productos como el salmón. En el caso de Colombia tenemos dos fuentes de salmón y una de ellas es Chile, de una manera muy, muy importante, prácticamente con un 90% de la importación que nos llega de salmón y un 10% que nos llega de otras latitudes como Noruega y países del norte de Europa. Entonces, este es un país que se caracteriza por el uso de los pescados y los mariscos, ¿cierto? Que se caracteriza también por, digamos, esa fusión también digamos, de alguna manera de sofisticación que se le da a esas cocinas europeas que llegan a Chile y con procesos, digamos, de adaptación y de uso como de los productos que mencionábamos, como lo es el maíz, como lo es la papa, empiezan a verse ya propiamente dichos algunos algunas preparaciones, unos platos emblemáticos que aparecen allí, pero desde luego, como todo estilo de cocina, su fuente principal tiene que ver con la agricultura, la ganadería y la pesca, ¿sí? En el caso del uso del maíz, entonces hablamos de preparaciones como el pastel de choclo, un pastel de maíz muy importante que lleva aceitunas, que se hornea, que se hace uso efectivamente del maíz, vale decirlo nuevamente,
Y desde luego ahí pasamos a productos mundialmente conocidos como lo es la empanada chilena. Aquí vamos a ver unas imágenes de, esto se ha hecho con estudiantes, por ejemplo, de programas presenciales. Entonces estamos viendo la empanada, una masa de maíz, básicamente, relleno de carne molida, de una mezcla que le llaman el pino, que el pino básicamente es un salteado de cebolla cabezona y aceitunas, donde se le pone pimienta, donde se le pone un condimento muy importante en la cocina chilena que se llama el merquén, así como ustedes lo escuchan, merquén, y esto se hace, como diríamos aquí en Colombia, un guiso, y con esto elaboramos la empanada chilena. El uso de los mejillones, yo destaco, digamos, en el uso de los pescados y mariscos, el salmón, como les mencionaba hace un momento, desde luego los caracoles, ¿sí? Y los mejillones, o sea, aquellos crustáceos también de concha, esos bivalvos, como lo vemos aquí en los mejillones. Y hay preparaciones ya propiamente dichas, como lo ves el caso de los mejillones al pebre. El pebre no es más que un aderezo de cebolla, de tomate, de cilantro, de limón y de merquén también. Tiene pique y tiene pimienta negra y esto tiene aceite de oliva. Entonces es un aderezo más bien fresco con unos mejillones que apenas se han cocinado en vino blanco. Entonces son los famosos mejillones al pebre o, por ejemplo, el chupe blanco de mariscos, que en el caso es una crema blanca con un fondo de pescado, con un consomé de pescado que queda espesa por adición de crema de leche, que como lo ven puede llevar queso por encima y es bastante aromático por efecto de la misma, digamos, aporte, el mismo aporte o el mismo aroma que le dan los pescados y mariscos en este caso. Es por eso que vemos allí los mejillones de dos conchas, mejillones negros abiertos. Desde luego quiere decir que toda vez tuvieron cocción, es por eso que ya quedan abiertos. Quiero preguntarles si en este momento están viendo una diapositiva de Chile que tiene un plato con salmón. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Aquí estamos hablando del cancato de salmón. Es un salmón bien particular. Fíjense que es un filete de salmón. Aquí lo tengo con cantidades muy precisas y ustedes en sus casas pueden tomar capturas de pantalla o fotografías y al igual esta sesión pues queda grabada en YouTube como les he compartido los diferentes enlaces. Y es un salmón que va asado, que va muy bien sazonado con orégano, con ajo, con perejil. Y toda vez que está asado, le vamos a poner unas lonjas de tomate encima y le vamos a poner chorizo y le vamos a poner queso. Un queso como el caso nacional, que puede ser el queso pera, pero puede ser queso mozzarella, ¿sí? Entonces lo vamos a llevar al horno, a este chorizo que está previamente salteado junto con el queso, el orégano y el tomate, pues va a tomar unos sabores muy compuestos y muy agradables. Aquí están las cantidades exactas, necesitamos un filete de salmón, estamos hablando de 2 kilogramos. Aquí en este caso esto es una cantidad estándar para 10 personas, donde necesitamos 500 gramos de queso, necesitamos 5 gramos de orégano y 5 gramos de perejil, ajo 10 gramos, vino blanco 100 mililitros, 200 gramos de longaniza o chorizo muy delgado y salteado, cebolla cabezona blanca 200 gramos, tomate media libra, mantequilla, azúcar, pimienta blanca y sal. Quería mostrarles este plato muy particular de Chile. Desde luego, hay muchas preparaciones a partir del salmón, pero pues no puedo dejar de presentar este ejemplo que me parece llamativo y muy lograble, digamos, en nuestro diario proceder. En alguna ocasión, por ejemplo, especial podemos hacerlo. Aquí vamos a pasar a Chile, en donde seguimos con la preparación y está básicamente lo que les estaba mencionando. El marinado del salmón es muy importante, que tome los Profe, sabores. yo no lo puedo ver. Permítame, por favor, en este momento me están pidiendo ingreso a la sesión Yesmi Jiménez. Alguien me decía que no puede ver la presentación o la imagen del salmón. Bueno, no sabría. En este momento La están imagen viendo del salmón. la imagen del salmón, me devuelvo. Ahí la puede ver.
Se me ve todo en gris. Debe ser alguna, digamos, alguna disposición con su dispositivo o con su celular, porque los demás están viendo la imagen del salmón junto con los ingredientes. Sí, señor. Bueno, entonces de pronto tiene algo que ver con su teléfono. Y acá pues estaba hablándoles de la preparación del salmón. Entonces hablamos del marinado, que es muy importante para que tome esos sabores propios que queremos que caractericen esta pieza cárnica tan noble como la es la del salmón. En el salmón, si ustedes se fijan, aquí estoy estableciendo un tiempo de cocción de 200 grados centígrados por 5 minutos, toda vez que el salmón ya estuvo previamente sellado, ¿vale? Y este es un tiempo suficiente para que el salmón todavía quede con jugos. Digamos que a uno le puede gustar por preferencia particular los productos bien cocidos, pero particularmente buscamos que en el salmón, salvo que nos pidan con término que es muy común en las cocinas profesionales, en los establecimientos que vendemos salmón, que uno le soliciten el salmón con algún tipo de término como la carne, por ejemplo, término medio, 3/4, inclusive término azul o 1/4. Es muy común que si no nos piden con término el producto, nosotros tomamos la decisión de enviarlo más bien jugoso, no tan seco, de manera que la gente aproveche y aprecie más que nada los sabores y la textura de este producto. Vamos a pasar a otro país más cercano a nosotros, puesto que es frontera, y es el país de Venezuela. Es una gastronomía, desde luego, muy variada, que viene de la mezcla también de algunos de los alimentos europeos por efecto de la influencia de España, Italia, de Francia, inclusive de Portugal, y también de el conocimiento y las costumbres propias indígenas, tal como su etnia. En su conjunto ha tenido influencias también, desde luego, de la gastronomía mediterránea, que bien sabemos que tiene el compuesto de los países que mencionaba hace un momentico, de España, de Italia y de Francia, inclusive alguna lejana influencia árabe, la parte norte de África. Eh, Probablemente el plato más conocido de Venezuela es la arepa, pero pues desde luego hay muchísimos más, ya vamos a hablar de un par más, y se utiliza principalmente como acompañante o como plato principal o como entre comidas, como le llamamos también. Eh, el uso del maíz es muy similar como en todo el continente, ¿no? También producimos, hay que decirlo, no solo el caso de Venezuela, sino el caso del país que acabamos de ver, como lo fue Chile, Colombia, México, en general todos, el Ecuador también, hacemos el famoso tamal y cada uno en nuestros países le denominamos de una manera. En el caso de Chile le pueden llamar la humita con H. Y aquí estamos hablando en Venezuela de la hallaca. Y aquí hablamos de tamales de diferentes procedencias, tamal tolimense, santanderiano, desde luego la hallaca también llanera, muy parecida a los venezolanos, en fin. Pero entonces el caso de Venezuela también produce su propio tamal. También están los sancochos, el pasticho, la pasta, pero definitivamente el plato más importante de la gastronomía venezolana, junto con las arepas, que hay arepas deliciosas y definitivamente de muchos sabores y combinaciones, está el pabellón criollo, que el pabellón, me confirman si lo están viendo en este momento en sus pantallas, el pabellón es un plato, gracias, muy compuesto, puede llegar a tener alguna similitud en el caso particular nuestro en Colombia con la bandeja paisa, pero aquí lo que utilizamos son las caraotas, entonces son los frijoles negros con un guiso muy sabroso, como lo ven en la imagen, se le pone queso encima, tiene aguacate, tiene la carne desmechada, deliciosa, con un guiso muy particular también, con cebollas, tomate, inclusive pimentón, y le ponen las tajadas de plátano que en algunas locaciones de Venezuela le llaman barandas, unas tajadas de plátano alargadas que desde luego también fritas. Listo, el huevo, arroz blanco, es un gran plato muy, muy compuesto y afortunadamente, digamos, conocido ya por muchos dentro de la influencia propia que nuestro país va teniendo por nuestro país hermano y la gastronomía que de la misma manera nos va llegando. También compartirles, por ejemplo, un postre de Venezuela que me parece muy particular por su nombre y es el quesillo.
y el quesillo llevaba un nombre más, digamos, conocido en nuestra gastronomía colombiana, es el equivalente al flan, ¿sí? Algunos dirían es el equivalente a una leche asada, pero una leche asada también lleva queso. El caso del quesillo, como se dan cuenta, es leche condensada y leche entera en proporciones iguales, son 500 y 500 mililitros de cada uno. Tenemos huevos, 10 unidades, que es el equivalente a 500 gramos de huevo. Si ustedes se fijan, son 3 veces 500, o sea, 500 de leche condensada, 500 de leche entera y 500 de huevo, que es el equivalente a 10 huevos. Ron oscuro, el equivalente a 2 tragos, esencia de vainilla y azúcar. Entonces, en combinación de estos elementos, utilizamos un postre, logramos un postre donde la textura se la da el producto lácteo, pero desde luego los huevos. Y es muy sencillo, sencillamente necesitamos licuar todos los ingredientes a baja velocidad. No necesitamos que nos genere tanta espuma ni burbujas. ¿Vale? Aparte, entonces fundimos azúcar hasta que formemos caramelo. Y este caramelo lo ponemos en el molde en el cual vamos a llevar esta mezcla licuada que les acabo de mencionar y lo llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit a baño de María. Es decir, este molde va a estar dentro de algo que en la parte externa va a tener contacto y es agua que va a estar caliente. Entonces va a ser una cocción muy suave, muy lenta y aproximadamente de 50 minutos para que de esa manera se logre esa textura gelatinosa y, digamos, muy pareja y muy lisa, ¿cierto? Que contiene el quesillo, ¿sí? Entonces este es un postre muy popular en Venezuela que también se los tenían para compartir el día de hoy. Muy bien, de esa forma pasamos a Cuba. Fíjense que iniciamos allá en el sur con Chile, llegamos a un país hermano como es Venezuela, y ahora vamos subiendo y llegamos a Cuba, una gastronomía muy marcada por la influencia africana y sobre todo la influencia española también. Entonces tiene combinaciones y mucha sabiduría digamos, de lo que tiene que ver con las frituras, ¿no? Desde luego, con el uso de la caña de azúcar por efecto digamos, de las plantaciones que se tienen allí. No hay que desconocer el tabaco, ¿sí? Y por supuesto que Cuba también como, pues al ser de Centroamérica y tener la parte tropical, también hace muy buen uso del plátano y de la yuca, ¿sí? También hablamos que tiene, desde luego, productos de lo que tiene que ver con la parte de la pesca, como lo es el bacalao, ¿cierto? Y muchos pescados y mariscos, pero en la parte de lo que es la porcicultura también se destaca mucho, ¿no? Con el cerdo fundamentalmente. Entonces, de hecho, uno de los ejemplos que tenemos para el día de hoy es la elaboración del lechoncito cubano, que aquí está esto también con estudiantes en algún momento, estudiantes de presencialidad que se ha hecho. Entonces es un cerdo de prácticamente semanas de haber nacido. Estamos hablando de 8 o máximo 12 semanas, donde se hace un adobo con ajo, se hace un adobo con naranja agria, que es muy importante. Esto le da como una acidez y algún nivel de salinidad. Alguna vez veíamos que la naranja, digamos, haciendo un panel sensorial, tiene como unas notas ligeramente saladas, muy extraño, a su vez del componente ácido que tiene, ¿sí? Desde luego ¿Cómo tiene... saluda a tu hijo? No lo vive. Podemos dejar, por favor, en silencio el micrófono. Muchas gracias. Y hay un aroma también que lleva el lechoncito cubano y es el comino también. Entonces aquí está sazonado, una cocción muy lenta al horno, en ocasiones al horno de leña, ¿sí? Y es un plato fantástico. Para calcular la sal, normalmente por cada kilo de lechón, uno calcula 10 gramos de sal común. Esto es importante para efecto de la salmuera. Y
Se busca hacer un proceso de marinado por lo menos con un día de anticipación, ¿vale? Para que tomen bastante sabor estas piezas cárnicas que necesitamos que todos estos líquidos entren prácticamente hasta el hueso. Aquí tenemos algunos de los platos cubanos. Y fíjense que les hablaba justamente del plátano. Aquí están los plátanos en tentación, donde se hace un acaramelado por el uso de la panela también, ¿cierto? Un plátano muy maduro que se deja en cocción lenta, que a veces puede tener tonos de licor también producidos de la misma caña. Yucas al mojo de ajo, una yuca con un salteadito de cebolla, cabezona blanca y mantequilla, que tiene bastante ajo, que en algunos casos se le pone también naranja y limón, da algo de acidez. Una yuca muy blanda hecha en mantequilla. Ahí ya vemos en ese plato un trocito del lechón, una cocción lenta, queda muy crocante fuera y muy suave adentro. Arroz de moros y cristianos, muy importante porque decían de los moros y los cristianos, que unos eran blancos y otros eran negros, entonces por eso los granitos de caraota negra, ¿cierto? En contraste con el arroz blanco que se está ahí mezclando con un salteado, desde luego, con grasa de cerdo, con ajo y con cebolla, y se logra este plato tan importante. De Cuba vamos a pasar en este momento a México. Siendo México un país tan importante por el uso del maíz. Y también les quiero contar que las diferentes culturas indígenas a lo largo de Latinoamérica las identificaban por un producto principal. Y a México, entre comunidades indígenas, según dicen los historiadores y lo que se ha conocido y he consultado, lo identificaron siempre por la comunidad que tenía el maíz. Ellos eran los dueños del maíz. Así en otros países de Latinoamérica se tuviera algo de maíz, pero a México, es decir, en este caso a los aztecas, se les identificaba por el maíz. Y en el caso de la comunidad inca, ¿cierto? Se le identificaba por la papa. Entonces, a esa comunidad que está en el Perú, entonces los identificaban por la papa. ¿Y cómo le parece que a los chipchas, a nosotros en lo que es hoy pues Colombia, nos identificaban por un producto que de golpe no lo usamos tanto y es la invitación para utilizarlo por sus contenidos de proteína y su versatilidad también, y es la quinoa. Entonces a nosotros, a los chipchas, nos ubicaban por la comunidad de la quinoa, mexicanos por el maíz y peruanos por la papa. Y ya hablando de gastronomía propiamente, entonces aquí tenemos que, además de la importancia del maíz, la importancia de los chiles. Vamos que es un producto utilizado a lo largo de México de diferentes maneras, con tradiciones muy especiales de ahumado o inclusive de cocciones largas o incluso de secado al sol, ¿sí? Hay productos también que, digamos, se conoce su uso, pero desde luego históricamente también mencionar su importancia como lo es el chocolate. Entonces, la comunidad, digamos, de los mayas y los aztecas, entonces se dan a la tarea de coger los granos de cacao y ponerlos con agua y con algunas especias y fermentarlo. Entonces obtienen un líquido y se dan cuenta que cuando consumían este líquido, pues tenían algún estado distinto digamos, en su sentir, en su desempeño, en su propiamente, en su estado de ánimo. Entonces, eso era lo que sentían cuando consumían propiamente esta bebida tan particular que lo hacían con granos de cacao. Pero entonces ellos no, digamos, no le tenían ningún tipo de nombre. Pero entonces se dieron cuenta que cuando la mezclaban estos granos de cacao, entonces generaban un sonido, ¿cierto? Porque lo mezclaban y ellos usaban muchos elementos de orfebrería y tal. Y cuando mezclaban, generaban un sonido. Y este sonido
fue lo que conllevó a darle el nombre de una voz azteca con X que se llamaba Xocolat, por el sonido. Y de ahí sale el nombre de chocolate, a partir de esa mezcla que ellos generaban con esta fermentación de granos de cacao. Y a partir de ello, pues el chocolate lo que es, y pues el cultivo que no solo en México, sino en Colombia y países en África como Costa de Marfil, pero es un producto muy importante, inclusive en la gastronomía, en los productos de sal. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, aquí en un plato que está en la diapositiva en la mitad que dice pollo al mole. Y el mole es una salsa que lleva más de 10 especias y lleva chocolate también, y lleva chile. Entonces esto sabe a chocolate y tiene pique y tiene canela y tiene una cantidad de elementos y es muy especial para los mexicanos como lo es el mole. Entonces hablamos de productos que son trascendentes en la gastronomía mexicana como lo es el aguacate, el tomate, el cilantro y el limón. Las cocciones largas. Van a haber cortes de carne que toman muchas horas de manera tradicional, quizás en brasa en muchos lugares, en donde a partir de esas cocciones largas y en algunos casos carne para desmechar o para cortar en trozos o cocinar en su misma grasa, por ejemplo con las carnes de cerdo, entonces se obtiene la mezcla para poner dentro de una tortilla, sea de maíz o de trigo, y a esto le llamamos tacos. Y los tacos, como lo ven en esta diapositiva, normalmente servidos aparte con algo de cascos de limón y con mezclas muy agradables, combinando cilantro, cebolla, tomate, limón y sal y pique, como lo es el pico de gallo. ¿Mm? Entonces, hay productos como lo son los tacos, de diferentes sabores según la ciudad. También hay que ver eso, ¿no? Hay en plataformas digitales como lo es Netflix, donde hay un programa muy interesante, se llama las Crónicas del Taco, y muestran los tacos según las ciudades y según las ciudades, inclusive de los Estados Unidos donde lo producen. Las combinaciones son infinitas y es maravilloso pues ver todas estas salsas profundamente hechas de cocciones largas, de tomates asados, de el uso de la piña como los tacos al pastor, en fin, y todas ellas puestas dentro de una tortilla, sea de maíz o sea de trigo. Aquí vemos el pollo al mole y aquí vemos un licor pues definitivamente muy importante para los mexicanos, como lo es el tequila. Muy bien, saliendo de México, vamos nuevamente hacia el sur y llegamos al Brasil. El Brasil que tiene una influencia gigantesca indígena, africana y portuguesa. De luego también hay algo europeos, hay muchas, digamos, mezclas allí, pero lo que tiene que ver con el concepto africano, indígena y portugués es el que está más presente en la mayoría, digamos, de las preparaciones propiamente dichas de la cocina brasilera. Muchas técnicas de preparación, ingredientes, estamos hablando de aceites, por ejemplo, como el aceite obtenido a partir de la palma, una palma parecida al chontaduro que se llama el aceite de dendé, muy utilizado, por ejemplo, en la gastronomía de Salvador de Bahía. El uso de los frijoles, que ya lo vamos a ver con su plato nacional. Desde luego, la yuca, desde luego el queso. Hay un pan muy parecido al pan de bono colombiano, que es el pan de queijo, que es el pan de queso, que lo consumen los brasileros en su día a día. Cuando salen a la calle, antes de ir al trabajo, compran y van consumiendo hacia su trabajo el pan de queso. Es muy popular en Brasil. El destilado fermentado a partir de la caña que se llama cachaza. A partir de la cachaza junto con limón, pues la caipiriña, que es uno de sus cócteles más importantes. Y es así como toda esta gran extensión que es Brasil, que es un país gigantesco, pues también tiene una gran importancia en la ganadería. Y por eso platos principales o platos muy conocidos a nivel en el mundo, como lo es el rodicio brasilero, que es básicamente muchos cortes de carne, más de 10 cortes de carne que van a la brasa, al carbón, que se ponen en una vara, en un espetón, y esta varilla se lleva a la mesa y vamos sacando
trozos de esta carne directamente al comensal en la mesa y vamos consumiendo estos agradables cortes de carne en combinación con sus acompañamientos como lo es la farofa o la fariña, la harina de yuca sazonada, salteada básicamente con mantequilla, ligeramente crocante cuando la consumimos. Y desde luego con ensaladas también. Al ser un país con tanta extensión y con esa connotación propia de cultivos, de grandes extensiones de fruta también, el uso de la piña es muy marcado, el abacachí, como se conoce allí. Entonces, el uso de la piña, por ejemplo, como les mencionaba, inclusive de los frutos secos, también de las nueces, es muy marcado en este estilo de cocina. Vamos a hablar de su plato nacional, como lo es la feijoada. Ahí ustedes pueden ver la feijoada y ven los frijoles negros en donde se han cocinado con 11 diferentes proteínas. Y no digo solo carnes porque entre estas proteínas van dos embutidos, como lo es el payo y la calabresa. Son dos embutidos similar a una salchicha de gran tamaño, junto con otros cortes de carne de cerdo, desde luego de ganado bovino también, que se cocinan por tiempo muy prolongado hasta que estas carnes estén muy blandas, ¿cierto? Y ahí mismo se cocinan los frijoles, luego con cebolla, con un guiso muy importante. Y entonces este plato nacional que es la feijoada es un emblema gastronómico y es considerado el plato nacional y símbolo de este país. Hay varias versiones sobre el origen de este plato, ¿no? Algunos dicen que su procedencia tiene que ver con la esclavitud y tiene que ver como un plato que es la consecución del aprovechamiento de mezclar todas las, digamos, despojos o restos de carne de los festines de los dueños de las plantaciones por parte de los esclavos en un nuevo guiso, hacían un guiso, como se hace de la manera actual, y la adición de frijoles. Entonces esa es una teoría que es muy probable que sea así, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que al tener un contenido graso también tan importante y también tan contundente por estos sabores, entonces normalmente se acompaña con una ensalada fresca, con algo parecido a las acelgas y que en Boyacá lo utilizamos aquí en Colombia y se llaman los tallos. Entonces se hace una ensalada de tallos que se cortan de manera muy delgada con naranja, ¿sí? Y esta es una ensalada muy particular para acompañar la feijoada. También lo vemos en las imágenes, la feijoada con la farofa. Desde luego, como les decía, la harina de yuca, una yuca muy particular amazónica que se vuelve polvo, que la venden como harina ya seca y que se hace salteado con mantequilla. Entonces, este es digamos, el producto nacional, el plato nacional. Y aquí les muestro una diapositiva de lo que es mise en place. ¿Qué hay un mise en place? ¿Qué quiere decir mise en place? El mise en place quiere decir todo en su lugar, todo listo para, ¿sí? Ahí ustedes ven un ejemplo de mise en place de la cocina brasilera. Entonces ustedes ven los trozos de yuca que ya está lista y cortada, el pimentón ya lavado, la farofa que está en un plato, los camarones, el cilantro. ¿Mm? Entonces son muchos platos en la comida brasilera, por ejemplo, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, como el escondidiño de camarón, ¿cierto? Entonces, el escondidiño, que es coger la yuca, cocinarla muy bien, hacerla un puré y luego que está el puré se le adiciona leche de coco y hacemos unas capas de puré de yuca con esta leche de coco muy cremoso e intercalamos con algún tipo de carne, por ejemplo con carne de charque, que es una carne seca muy salada que consumen en Brasil, o en este caso con camarón y se ensambla como si fuese una lasaña, pero aquí la diferencia es que no lleva pasta sino un puré de yuca. Y dentro una proteína que va con un guiso muy contundente, se gratina con queso también, y ahí tenemos un producto muy importante de la cocina brasilera que se llama el escondidiño. Ahí ven un montaje más ajustado
probablemente de una cocina, de un estilo de cocina más estilizado que hemos hecho con los estudiantes en algún momento de presencialidad, como lo es la feijoada, ¿cierto? Pero en un tamaño un poco más pequeño que el tradicional. Vamos a pasar de el Brasil al Perú. El famoso Perú, icónico por su influencia en el mundo, por sus sabores, por la importancia de las papas, diferentes, muchos estilos de papa que se tienen en el Perú, de tamaños, de colores distintos. Es una gastronomía andina y también costera. Tengamos en cuenta que en el Perú se consume, por ejemplo, el cordero y se consume al pisco, que es un licor que se extrae a partir de las uvas y estas uvas, este licor de uva se destila y se genera un aguardiente de uva que le llaman pisco y en combinación con el cordero se hace un cordero al pisco, por ejemplo. Es una gastronomía andina, pero a su vez costera. Entonces, por eso los pescados, que es tan popular, en este caso, como lo vemos en la imagen, el ceviche de pescado. Esos cubos de pescado que se sazonaron con limón, que se les puso picante, un ají particular del Perú, sea mirasol, sea ají panca, ¿cierto? Diferentes estilos de ají que utilizan según la zona. Que se le pone maíz, como les decía, esto es una combinación andina y costera. Entonces vea que tiene los granitos de maíz, maíz cancha, maíz cusco, trocitos de maíz, a veces tostados, se cogen y se fríen. Se ponen estos trocitos de maíz, también se suele acompañar con unas lonjas cocidas de camote, que es como una papa dulce de color anaranjado, o con un poquito de puré de camote. Entonces tiene un contraste ahí muy interesante de pescado con limón, con sal, con pique, pero con los tonos dulces de los productos que les acabo de mencionar. Entonces, es una gastronomía, como les digo, andina y costera. Plato muy importante de la gastronomía peruana, como lo es el lomo saltado, ahí lo ven ustedes. Ya estamos hablando en este plato del uso de menaje, algunos elementos, sartenes, como lo es el sartén wok, un sartén hondo que se utiliza en la gastronomía asiática, fundamentalmente gastronomía china, pero es que hay que ver que los chinos y también desde luego japoneses llegaron al Perú iniciando el siglo pasado y ellos traían sus sartenes y sus sabores, ¿cierto? El uso de la salsa soya, del jengibre, de la salsa de ostra, salsa de pescado y algunas muy importantes, muchas técnicas. Y esto se dio a partir de la migración que hubo por el mar Pacífico y entonces se da una mezcla gastronómica que se conoce como la gastronomía chifa, la mezcla china y peruana. Y de ahí se desprenden algunos platos, como lo es el lomo saltado. Entonces, el lomo saltado, unos trocitos de lomo que se saltean en un sartén wok, que se les pone salsa soya, que se les pone en su salteado, se les adiciona cebolla cabezona morada en plumas, tomate en plumas y cilantro, muy latinoamericano, ¿cierto? Entonces, ahí se ha, digamos, por entendido un buen ejemplo de la gastronomía chifa, sabores andinos con sabores asiáticos. Y así han, digamos, también se han generado otros platos. En el caso de los ceviches, por ejemplo, el mismo ceviche de pescado, pero que le adicionamos salsa soya, salsa hoisin, incluso de ostras, se da obtención y también con la adición del jengibre al ceviche Nikkei, un ceviche de pescado que tiene tonos oscuros y los sabores propios de la salsa soya y las salsas que les acabo de mencionar. Entonces ahí es la mezcla china-peruana y da como conclusión la gastronomía chifa. Plato muy andino de la gastronomía peruana como lo es el ají de gallina. Y en el ají de gallina tenemos la presencia de un ají muy importante que es el ají amarillo, pero también el subproducto lácteo como lo es el uso del queso blanco fresco y de la leche. También esto va con galletas de soda y con el consomé donde se cocinó la gallina. La gallina se cocina, se desmecha y en ese consomé más los elementos que les mencioné
se licúa y se obtiene una salsa muy cremosa, muy gustosa y se sirve con algo particular que ustedes ven ahí de color morado, que son las aceitunas moradas, ¿vale? Y los huevos duros. Entonces esta es una, digamos, preparación, un plato muy conocido también en el Perú, como lo son muchos, ¿no? Entonces ahí en la parte de los postres seguramente habrán escuchado el suspiro limeño. Entonces, hablamos de un dulce de leche similar a un arequipe, el cual se sirve con un merengue que se le pone por encima a este mismo dulce de leche, ¿cierto? Entonces, uso de pescados y mariscos, pues muchos. En el Callao, por ejemplo, con un plato muy importante como lo es la parijuela, que es como una cazuela de mariscos que lleva cangrejos también. Eh, Platos muy famosos como lo es más hacia la zona andina, como lo es el tacu tacu, que es muy parecido a un calentado nuestro colombiano, para hacerme entender, con frijoles, ¿cierto? Pero que le dan un salteado, es una técnica de preparación también en el wok, donde se saltea y se saltea y este, entre comillas, calentado que se conoce muy especialmente como tacu tacu, va cogiendo una corteza por fuera y una costra muy, muy especial, un dorado y un sabor bien contundente, ¿sí? Entonces, eso es con la gastronomía del Perú. Y del Perú nos vamos a ir para el norte del continente y vamos a ir a Estados Unidos y Canadá. Pues estamos hablando de una gran extensión, una gran porción del continente, donde estos dos países se caracterizan por grandes extensiones de cultivos como lo es el cultivo del maíz y del trigo, inclusive producto exportado o constante exportación a muchos lugares del mundo, como lo es el caso de Colombia, que nos llega trigo del Canadá para todo el tema de panificación. ¿Mm? Entonces, a partir de ello, pues se generan preparaciones, digamos ya propiamente dichas. Entonces se generan masas muy conocidas, leudadas. Cuando digo leudadas, son masas que usted le pone harina de trigo, tiene leche, huevo y un elemento leudante, o sea que le da volumen, que genera algo de fermentación, como lo puede ser el polvo de hornear o la levadura. Y generamos una masa dulce que se llama, después de que se hacen estas tortillas asadas a la plancha o en mantequilla, en sartén, se generan los pancakes o panqueques, como les dicen algunos, servidos con miel en el momento del desayuno. Y este es un plato típico del Canadá. Entonces ahí lo tenemos. Y en la parte izquierda, aquí ustedes ven una botellita con una forma de una hoja muy especial y es la miel de arce. La miel de arce, que es la miel de un palo que se obtiene a partir de las resinas de un palo propiamente dicho, de un madero, que se llama arce, y se tiene esta miel de color tan particular, dorado, muy atractivo, y que se utiliza para aderezar y sazonar inclusive carnes también. Y desde luego el momento del desayuno. Entonces esto es muy característico, por ejemplo, del Canadá, ¿cierto? Y desde luego, ganadería, pesca, porcicultura, aves, pavos, o sea, son países gigantescos que tienen una influencia grande. Si hablamos del pavo, por ejemplo, como en el tema de la fiesta de Acción de Gracias, pues son millones de pavos los que se sacrifican para esa fiesta. En el caso de las aves, como lo es el pollo, son macro industrias que, inclusive al caso de Colombia, nos llega pollo de los Estados Unidos, nos llega cerdo del Canadá. Entonces son industrias muy avanzadas en este sentido, muy tecnificadas. En el caso de la ganadería, pues desde luego los cortes propiamente eh, bovinos que se encuentran en los Estados Unidos y en Canadá, unos cortes apreciados por su textura, sobre todo, ¿no? Porque por la terneza, por la tecnificación que tienen en su producción, terminan siendo muy apreciados ante todo por la textura y lo blandas que son estas carnes, ¿no? Y en el caso de la pesca, pues se tienen dos costas básicamente, Pacífico y Atlántico, y establecía yo aquí en las imágenes, por ejemplo, las langostas de Maine en los Estados Unidos, en esta zona donde es muy, muy popular comer langostas de diferentes maneras. Entonces, eso junto con productos o
estilos propios de la cultura gastronómica del norte de América, como lo es la barbacoa. Entonces, el concepto de asar las piezas grandes cárnicas por un periodo prolongado de tiempo, a la brasa, en conjunto con productos de charcutería y embutidos y demás, con salsas a partir de concentrados de tomate, como lo es la salsa barbecue, concentrado de tomate con algo de un tono ahumado, a veces también picante en algunas zonas. Entonces la barbacoa es un concepto muy importante en este estilo de cocina en estos países. Y hablamos también de un concepto global y mundialmente conocido como es el del fast food. Entonces hablamos de las comidas rápidas que tenemos en todo el mundo. Entonces, hablamos de las hamburguesas, entonces, hablamos de los hot dogs, hablamos de la comida mexicana que llegó a Estados Unidos hace ya décadas y se ha vuelto parte del fast food también, ¿cierto? Lo cual es comer quesadillas, tacos, nachos, toda la parte Tex-Mex. Entonces, hay que ver que es un concepto de comida de muy poco tiempo en el consumo, probablemente en la elaboración tiene un antes de muy arduo, digamos, en el alistamiento y en lo que le aporta la industria propiamente de los alimentos a la industria gastronómica en lo prelisto, ¿no? Entonces, hablamos de los panes ya elaborados, las carnes ya listas, de todo un concepto que lleva al fast food y a esta particularidad de la globalización y del consumo de productos en muy poco tiempo, ¿no? Incluso también con unos precios muy asequibles. Entonces, con esa misma dinámica de consumismo y de velocidad en ir de un lugar a otro, de muchos trabajos, de exceso en la dinámica, entonces también por eso es tan protagonista el tema del fast food. Entonces, es por eso que también no podía dejar de mencionar en esta exposición dentro de Estados Unidos y Canadá, así también lo tengamos en países aquí como Colombia, desde luego la fuente y el origen pues está asignado a estos países con este estilo de comida. Bien, pues son muchos temas, ¿no? Que puede abordar uno dentro de la cocina americana en general, países que pueden estar en Centroamérica que no mencionamos, pero que tienen una gran importancia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, o sea, son muchos países, Panamá, que inclusive también hacen productos que a veces están asignados a un solo estilo de cocina. Pasa, por ejemplo, con el caso del ceviche, que se lo asignamos a los peruanos. Y vemos el caso de todas las gastronomías de Latinoamérica, hacemos ceviche. El caso de Colombia, el caso de Panamá, el caso de México también hace muy buen ceviche, inclusive el mismo Chile, ¿sí? Entonces hay seguramente mucho que decir. Países como el Ecuador, que tiene también una gastronomía tan interesante por esa mezcla amazónica, andina y costera, con el tema del Pacífico. Gran productor de camarón, nos distribuye a Colombia un contenido muy importante de camarones, hace muy buen uso de la papa, tiene, digamos, la ventaja, ¿sí? De tener unas muy buenas vías que han permitido la comercialización, digamos, de una forma más intensa en las últimas décadas de todos los productos que tienen desde la costa hacia adentro y desde la parte andina hacia afuera también. Entonces el Ecuador también es muy interesante en el uso de sus frutas, sus jugos, lo que es los animales, digamos, de caza, ¿no? También se ve mucho. Entonces hay muchos países, Paraguay, Uruguay, con el tema de las carnes, un poco similar a la Argentina, pero también tiene su carácter propio, ¿sí? Entonces aquí queda, digamos, también planteada la posibilidad para que a nivel individual cada uno de ustedes de alguna manera también consulte, ¿no? Acerca de esa diversidad que tenemos en todo nuestro continente a nivel gastronómico. De esa manera les doy las gracias por su atención a esta presentación, ¿cierto? Y paso a ver algunas posibles inquietudes
que algunos de ustedes tengan en cuanto a propiamente las actividades. Entonces, ahora sí, voy a una pregunta que tenía Juan Sebastián en cuanto al foro 4, que no le ha dejado hacer el foro 4. El foro 4, pues, es específico a veces y en eso vale la pena, digamos, ¿cómo les digo? Como tener alguna sensibilidad particular que a veces los equipos de cómputo, las conexiones a Internet, la zona propia donde estemos ubicados, hace que dificulte un poco el tema en acceder a las sesiones propiamente virtuales, a veces pasa, o algunas actividades por temas de conectividad. Le digo, Juan, que tenemos, digamos, disponibles estas actividades desde el inicio del curso y hasta hoy a la medianoche. He podido contestar y evidenciar, inclusive calificar a aquellos que ya han participado de los diferentes foros. Entonces, pues es difícil. Lastimosamente no le puedo dar una posibilidad de decirle que me entregue o me envíe su participación del foro por este medio, puesto que la participación, digamos, la evidencia queda directamente en la plataforma. Y es por eso que allí el sistema mismo me va a identificar que en este caso usted accedió o no accedió a ejecutar propiamente este foro. ¿Sí? Entonces no podría yo decirle que me la pueda enviar por mail o por otro mecanismo porque no podría yo evidenciar. Ahora, yo sí puedo evidenciar, por ejemplo, la asistencia que tienen todos ustedes acá, desde luego la participación que tienen en las otras actividades interactivas. Entonces, digamos que hay maneras de evidenciar, pero los foros van directamente al foro dentro de la plataforma, ¿sí? Aquí paso a otras inquietudes que se van dando acá y voy contestándolas. Tengo una, pero no entiendo bien lo que menciona Fran Jolie. Del 1 del 3 de marzo no puede contestarle, no sé. Aquí Caroline, no sé si estoy diciéndolo bien el nombre, pero Caroline nos dice que tengo una pregunta hasta apenas me dejó conectar a las clases. No se preocupe, o sea, vea, si no se pudieron conectar por diferentes circunstancias, es por eso que también la sesión queda grabada, ¿sí? Entonces también pueden acceder a la grabación y ahí pueden evidenciar el material y toda la información que se les tiene dispuesta. Obviamente que ya pues el tiempo es cortísimo, o sea, digamos que la plataforma está habilitada hasta el día de hoy a medianoche para aquello que esté pendiente por ejecutar, digamos que contestar las actividades o los foros y demás. Inclusive yo después de la medianoche ya empiezo todo el proceso de calificación y de, digamos, lo que llamamos subir notas a la plataforma y dejar concluido el curso, porque por temas de lo que está planteado, de las fechas propias, pues está planteado hasta hoy a la mitad de la noche y ya mañana es un tema de calificación. Entonces, la idea sí sería que entren a las sesiones que están grabadas. Esas sesiones de todas maneras quedan grabadas luego de que el curso se termine. Eso queda en YouTube, entonces pues pueden acceder también para que tengan conocimiento del contenido que se trató allí en las clases. Entonces, eso prácticamente es. En el tema de foros sí es muy, muy difícil. Ahí no tendríamos mucho que decir. Aquí, digamos que con la parte de la actividad 4, que veo que hay algunas inquietudes. Entonces, la actividad 4 básicamente está compuesta normalmente de un foro, ¿cierto? El foro el cual eh, se da un hilo conductor con una pregunta que se lanza inicialmente
¿sí? Y a partir de la pregunta, entonces uno participa, sencillamente es eso. Ya a partir digamos, de lo que es la participación de los demás, uno hace su propia intervención. Allí, digamos que tenemos básicamente foros, tenemos una actividad interactiva. La actividad interactiva siempre está, digamos, como en los ejercicios finales, ¿sí? Dentro de las actividades de la semana 4 está acceder también a esta sesión virtual, obviamente, ¿sí? Entonces, digamos que de eso se trata como la participación la semana 4 también. Vamos a leer más inquietudes que estoy viendo por acá. Permítame que se está desplegando en este momento. Otras dudas que estoy viendo acá. Permítame un momento y se me queda acá un momento esto. El foro temático, tenemos el cuestionario también. El cuestionario no es calificable. Y al final tenemos la actividad interactiva, que es la construcción de una preparación, que es muy sencillo, es entrar y dar como un orden a los ingredientes de una preparación que disponga la plataforma en ese momento. Por allí hay más preguntas, aquí me va... Ya, aquí los estoy leyendo nuevamente. Entonces quisiera saber si ha dejado talleres que pueda... No, digamos, los talleres están disponibles en la plataforma. Entonces son los que ustedes encuentran allí. Juan pregunta si ese foro afecta en algo. Si hay foros que son calificables, ¿vale? Y hay unos foros que son solamente de participación, ¿sí? Entonces, digamos, el foro social es solamente participativo para que se den a conocer, pero hay foros temáticos que preguntan, por ejemplo, si Francia es una de las cocinas más importantes del mundo o qué ingredientes necesito para hacer comida asiática. Esos foros son calificables, ¿sí? Entonces, obviamente que los materiales de apoyo siempre están disponibles y ahí ustedes pueden acceder a esta información. Yo creo que parte del gran beneficio de acceder a estos cursos, y yo tal vez en muchos de los mensajes que les he compartido les digo, descarguen la información. Hay un contenido bibliográfico interesante, información, terminología, ¿sí? Entonces, inclusive recetas propiamente dichas de algunos platos. Entonces, ahí eso también es parte del conocimiento que ustedes se pueden llevar de acá. Tengan muy presente que estos estándares de estos platos, como los que de estas preparaciones o técnicas, como los que les compartía hoy, son evidenciables, ¿no? O sea, los hemos llevado a la práctica en sesiones presenciales. Entonces, digamos, es información y es contenido que sí funciona, que sí sirve para ustedes, ¿sí? La paella es virtual, hay una actividad interactiva que dice preparo mi propia paella y básicamente es ir seleccionando los elementos que conforman una paella en el orden propio de ingredientes según el material de apoyo que está ahí contenido en esta semana. Entonces, si salteo primero el tomate, si al final
el fondo en qué momento lo adiciono, si el azafrán como, o sea, todo según la explicación del material de apoyo, preparo virtualmente una paella. ¿Mm? Por aquí pregunta Hilary Jiménez, ¿hasta hoy hay plazo? Sí. Hasta hoy a la medianoche hay plazo de participar en las actividades que están dispuestas, ¿vale? Para que aún, digamos, podríamos decir que desde luego quedan unas horas, entonces aún tienen tiempo de participar, ¿vale? De ahí en adelante, después de la medianoche yo entro básicamente a calificar y a compilar pues las evidencias que cada uno de ustedes participa y ha tenido como esa participación en todos los grupos. Bueno. Pues mire, yo les agradezco mucho la participación de ustedes a esta sesión, inclusive pues a- digamos, al ser una semana como distinta, de alguna manera pensaba que de pronto no se conectaran tantos, me parece que es una asistencia importante y es muy destacable que hayan dispuesto de su tiempo para venir a esta cuarta y última sesión virtual. Lo de la paella está en la semana número 3, ¿vale? Ahí va a encontrar en actividad interactiva, ahí encuentra lo de la paella. Vemos que este es un ejercicio de ir abriendo semana por semana, que va desde la actividad 1 hasta la actividad 4. Y ahí va uno desplegando cada ejercicio y cada participación en los foros y en las actividades interactivas y en el, como les digo, en el material descargable, que es ese contenido que les queda para ustedes. Caroline pregunta, ¿las clases presenciales? No, clases presenciales ya es en otro estilo de formación, es inscribiéndose a los programas presenciales del SENA, que también queda la invitación para ustedes, programas técnicos y tecnológicos que están dispuestos en las diferentes ciudades, y allí pues sí, efectivamente se hacen preparaciones según el cronograma, pues en los diferentes talleres de los centros de formación se hace ya cocina en vivo con los estudiantes. Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Mire, yo debo finalizar la sesión antes de que se finalice automáticamente. No quisiera que quedara entrecortada. Entonces les agradezco su participación y pues una feliz noche y ojalá que nos encontremos en un nuevo curso de formación, un nuevo programa, ¿vale? Siempre bienvenidos al SENA. Aprovechen lo que es de todos y para todos. Dios los bendiga. Una feliz noche. Feliz noche, profe. Entiendo una monda.